y desafortunadamente le vemos el culo a Reaper por primera vez. Hablemos del episodio 1 del reboot de Isla del Drama 2023. El episodio comienza con Chris contándonos que hace 15 años se emitió el primer programa de la serie, lo cual nos invita a pensar que han pasado 15 años desde Isla del Drama, dato a tener en cuenta para más adelante. Y nos cuenta que luego de mucho tiempo, la competencia regresa con 16 nuevos concursantes, los cuales competirán por $1 millón como siempre. Seguido de esto comienza la intro con el peor cover que he escuchado en mi vida de Quiero ser famoso. Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento yo pienso en ti. Me han preguntado qué quiero ser y la respuesta vas a tener. Nah, yo quiero ser famoso, quiero ser yo famoso. Después de esa hermosa intro, Chris procede a presentar a nuestros 16 concursantes. Millie, la escritora compulsiva. Al parecer la piba se va a encargar de escribir todo lo que pasa en la isla porque todos son pelotudos menos ella. Axel, que parece ser una especie de cazadora de zombies. El chiste que la mina es ruda y bueno, quiere cagar a piñas a todo el mundo. Prisha, al parecer es una piba que los padres la criaron para ganar esta competencia, es decir, la entrenaron en todo lo que tenga que ver con el programa. Hasta hace un cameo en la cara de Owen con ella peleando y le gana. Banco, porque yo a Owen no me lo banco. Después tenemos a Ezequías, también llamado Sí, el que parece el marihuano sin futuro y que está completamente perdido de la realidad que lo rodea. Por eso lo banco, mi favorito hasta el momento. Después tenemos a Reaper, que parece ser el bullying hijo de puta, que le encanta maltratar a los demás en la escuela, en cualquier lado, así que es una especie de villano. Lo veremos. Damien, el que está completamente perdido, pero los amigos lo anotaron, así que él fue. Lauren, o para la banda Scary Girl, la piba creepy que da miedo y, spoiler, lo logrará. Literal, la piba parece medio salida del Exorcista. ¿Sabes lo que hizo tu desgraciada hija? Bowie, declarado a sí mismo, soy el personaje abiertamente gay. Esa fue su principal característica. Gracias Bowie por tanto, perdón por tan poco. Chase, el youtuber exitoso que nos cuenta que tuvo un canal de bromas junto a su ex novia Emma, con la cual ya no tiene relación por motivos desconocidos hasta el momento. Y claramente, ¿quién más iba a estar en esta competencia más que Emma, la ex de Chase? La cual, por motivos que aún desconocemos, odia completamente a Chase y lo quiere matar, básicamente. Después tenemos a MK o Mary Kate, o para los reales, Mortal Kombat o Macaco. Este personaje de rasgos asiáticos es una chorra, literalmente la presenta como una chorra que se dedica a robar, te das vuelta, pim pam y te robó hasta el alma. Caleb, el pibe que hace dudar de la sexualidad de todo el mundo porque así mismo hasta Chris le tira onda, o sea, hashtag policía 911. Wayne y Rush, los amigos, literal, o compas de equipo, no sé qué serán, amigos. Michelle, la actriz famosa que todo el mundo la adora y hasta sus propios compañeros son fans. Y por último, Julia, la influencer paz y amor y buenas vibras, la cual se dedica a bloguear y hacer cosas de buena onda, y paz y amor y todo eso. Luego de estas hermosas introducciones, Jeff divide a los campistas en dos equipos. El primer equipo son las truchas feroces, el segundo equipo son las ranas de la muerte. Luego de esto, Chris les enseña las cabañas y les dice que desempaquen ya que en una hora sería el desafío. Ya en las cabañas vemos cómo empiezan a interactuar los personajes, viendo poco a poco lo que va a ser seguramente las futuras alianzas, como la de Bowie y Emma, ya que Bowie se acerca a preguntarle a Emma qué carajo le pasa con Chase y por qué lo odia tanto, motivo que aún todavía no se revela. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Más tarde el desafío está por comenzar y Chris nos muestra que el desafío consta de llevar 2 baldes con pescado a través de varios obstáculos. Mientras 2 personas están vendadas, 2 personas van a estar guiando a las personas vendadas para que lleguen a una plataforma donde después el resto del equipo tiene que subir los baldes hasta cierta altura, no sé, medio raro. Cuestión que para las truchas, Chase y Reaper son encargados de llevar los baldes y Millie y Damien son los encargados de mirar. Para el equipo de las ranas, Michelle y Wayne son los encargados de llevar los baldes y Bowie y Emma serán los que guían. Es acá donde empieza el desafío y desafortunadamente le vemos el culo a Reaper por primera vez. Y sí, Reaper muestra el culo en este desafío como unas 3 o 4 veces, me pareció completamente exagerado, pero bueno, es el chiste del episodio. Además, durante el desafío nos enteramos que el motivo por el cual Emma odia a Chase con toda su alma es porque lo que pasó fue que Chase le cortó los frenos a Emma haciéndole una broma para un video.
lo cual hizo que ella choque un local de animales o de lo que sea y claramente mató un montón de animales. Bueno, cuestión que luego de un montón de gritos y cosas, Michelle y Wayne se pierden un montón, se van a la mierda, le pican las abejas y terminan re perdidos. Mientras que Chase y Reaper terminan llegando con los baldes primero, Chris da como ganadores a las truchas feroces del primer desafío de la temporada. Y las ranas de la muerte se enfrentarán a la primera ceremonia de eliminación, la cual comienza con una especie de un clip homenajeando a Survivor, medio de tensión, con varias tomas de lugares, ellos caminando. Una vez todos sentados en la fogata, Chef empieza a culpar a algunos de por qué su equipo perdió y les dice: vos hiciste esto, lo cual me parece medio innecesario porque a veces le habla a gente que no tiene nada que ver con que haya perdido el desafío, pero bueno, creo que es como para despistar al espectador y que no piensen ya de una quién se va a ir. En fin, como siempre, el que no reciba un malvavisco se va a casa. Es ahí cuando todos reciben un malvavisco menos Caleb y Emma. Y en el momento de la definición vos dirás: bueno, claramente se va Emma porque o tenían que sacar a Bowie o a Emma porque son los que guiaron mal e hicieron que el grupo pierda. Pero sorpresivamente en el momento del anuncio del eliminado resulta que es Caleb. Así es, de la nada eliminan a Caleb, el cual no dijo absolutamente nada, creo que dijo 2 o 3 palabras en el primer episodio y lo eliminaron. Y fue así como Emma, la única que realmente tuvo la culpa de que el equipo pierda, se quedó. En mi opinión se tenía que haber ido, pero bueno, poder del guión. Bueno, y así fue como vimos el primer episodio, que yo creo que cumplió. Nos presenta a los personajes. El primer eliminado siempre es el de relleno, así que está bien. Veremos cómo sigue esta temporada. Si quieren ver más partes con el episodio 2, el 3, el 4, el hasta terminarlo, tienen que darle apoyo a este video, comentar, decir: che, estuvo piola tu resumen, hablemos del que sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Mis pollos de esta temporada son C y Scary Girl, así que ojalá ganen. Claramente estos resúmenes son sin spoiler, yo la serie ya la vi, pero para la gente que no la vio, la vemos juntos. ¿Qué pasará en el próximo episodio? Lo veremos. Si lo quieren ver, ya saben, comenten, denle apoyo, denle like y todas esas cosas que hacen los youtubers. Adiós.